Hay silencios que pesan más que los gritos. Hay gestos repetidos cada día que parecen inofensivos, hasta que, de repente, el alma empieza a ceder. No siempre es un trauma, una tragedia o un abandono lo que destruye a alguien. A veces, es la costumbre, lo automático, la forma en que se aprendió a vivir para sobrevivir. En algún punto del camino, la fuerza se va escurriendo entre los dedos, y nadie lo nota. Por fuera, todo sigue funcionando. Pero por dentro, algo importante dejó de crecer. Quizá fue la manía de tragarse todo en silencio. O el esfuerzo constante por agradar a quien nunca te ve. O tal vez el hábito cruel de criticarte antes siquiera de intentarlo. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, pero no como dominio sobre los demás, sino sobre uno mismo. El verdadero poder, para él, nacía cuando alguien decidía no abandonarse, incluso cuando el mundo entero lo hacía. Pero hay enemigos ocultos en ese camino. Actitudes que parecen inocentes, incluso justificables, pero que silenciosamente matan cualquier posibilidad de verdadera fuerza emocional. Y son justamente esas 5 actitudes peligrosas las que vamos a revelar aquí, no para juzgar, sino para liberar. Los enemigos invisibles que drenan tu fuerza desde dentro. Nadie se da cuenta de inmediato cuando empieza a perderse. Al principio, todo parece solo una etapa, un cansancio común, un poco más de silencio, quizá una falta de ánimo que explicas como exceso de trabajo. Pero a medida que pasan los días, se vuelve evidente que hay algo más profundo carcomiendo la estructura interna, y no viene de afuera. El mayor error es creer que la destrucción emocional sucede de forma explosiva. En realidad, es sigilosa. Viene de hábitos repetidos sin conciencia, de pensamientos automáticos, de actitudes aprendidas en silencio, observando el mundo que te rodea. Es ahí donde se instala el autosabotaje. Nietzsche no creía en la debilidad como algo natural del ser humano. Veía la debilidad como resultado de una elección inconsciente, la elección de no luchar contra los propios impulsos destructivos. Actitudes como la sumisión constante, el miedo a confrontar, el hábito de criticarse antes incluso de actuar, todas ellas tienen algo en común. Son estrategias para sobrevivir en un entorno hostil, pero se convierten en prisiones emocionales cuando se mantienen por demasiado tiempo. La persona deja de moverse por voluntad y empieza a moverse por miedo. Y el miedo, con el tiempo, se disfraza de prudencia, de humildad, incluso de madurez. Pero por dentro, sigue siendo miedo. Mucha gente piensa que el problema está en los demás, en el jefe injusto, en la pareja fría, en la familia que exige demasiado. Pero lo que Nietzsche mostraría es que el verdadero problema está en aquello que aceptaste en silencio. Está en las excusas que diste para quedarte en un lugar que ya te vaciaba. Está en la normalización del dolor. Cuando se pierde la capacidad de indignarse por lo que duele, se pierde también la fuerza para protegerse. La costumbre se vuelve complicidad. Y así es como lo emocional va siendo corroído. Este es el punto ciego. La persona sigue funcionando, trabajando, cuidando a los demás, subiendo fotos con sonrisas controladas. Pero por dentro ya no hay raíz. Todo se volvió esfuerzo. Todo se volvió actuación. Y la fuerza emocional, que un día fue natural, ahora necesita ser fabricada cada santo día con lo poco que queda. Mientras tanto, esas 5 actitudes, silenciosas, justificables, incluso elogiadas por muchos, siguen ahí, drenándolo todo. La mayoría no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Pero ahora tú sí te vas a dar cuenta. Porque en las próximas partes, cada una de esas actitudes será expuesta con claridad, acompañada de un concepto de Nietzsche que puede ser la clave para revertir todo esto. Pero antes, necesitas estar listo para enfrentar una verdad incómoda. Puede que tú estés siendo el principal agente de tu propia caída. Nietzsche y el veneno que se disfraza de virtud. Nietzsche observaba el mundo con una lente implacable. Veía, detrás de los gestos de bondad forzada, una angustia disfrazada. Veía, detrás de la obediencia ejemplar, un miedo profundo a existir. Y tal vez eso es lo que hace que su filosofía sea tan incómoda. Arranca máscaras. Señala todo lo que la sociedad enseña como correcto, pero que en el fondo está matando el alma de las personas en silencio. El filósofo no hablaba de emociones con sentimentalismo. Hablaba de fuerza, de potencia, de vida palpitante, y de todo lo que impide que esa vida se exprese por completo. Y es aquí donde entra el peligro invisible. Hay actitudes que parecen nobles, pero son lo opuesto a la nobleza interior. En su obra Genealogía de la Moral, Nietzsche lanza una denuncia brutal. La sociedad cristiana occidental había invertido los valores. Transformó la fuerza en pecado y la debilidad en virtud.
El instinto de autopreservación se volvió egoísmo. La voluntad de afirmar la propia verdad se volvió arrogancia. Y la renuncia constante de sí mismo, que destruye la integridad emocional, fue llamada humildad. Esa inversión creó una generación de personas entrenadas para anularse con una sonrisa en el rostro, que creen bonito sufrir en silencio, que piensan que agradar a todos es señal de evolución espiritual. Pero Nietzsche no perdonaba esas ideas. Decía que esa era la moral de los esclavos. La moral de quienes aprendieron a sobrevivir encogiéndose, buscando aprobación, evitando conflictos. Y lo peor, sintiéndose orgullosos de ello. Piensa en alguien que se disculpa todo el tiempo, que nunca quiere incomodar, que prefiere sufrir en silencio antes que correr el riesgo de parecer difícil. Parece amable, parece educado, pero en la práctica vive ahogado. Esta es la primera actitud peligrosa, la autocompasión disfrazada de modestia. La persona cree que está siendo sensible, pero en realidad se está metiendo en un papel de víctima que la paraliza. Comienza a identificarse con el dolor, y todo se vuelve justificación para seguir siendo pequeña. Nietzsche afirmaba, conviértete en quien eres. Pero no se puede hacer eso cuando la identidad se construye en torno a lo que nos hirió. El dolor puede ser un punto de partida, pero nunca debe ser hogar. Quien vive en la herida, no se cura. Luego aparece la sumisión emocional. Esa necesidad incontrolable de agradar, incluso si eso cuesta la propia verdad. Personas así viven en función de los demás, adaptándose a expectativas, tragando lo que piensan, escondiendo lo que son. Creen que eso es empatía. Pero empatía sin límites es autodestrucción. Nietzsche decía que el resentimiento nace cuando la voluntad es reprimida por demasiado tiempo. Y eso es lo que crea esta sumisión. Una acumulación de frustraciones que un día explotan o implosionan. Explotan en rabia, implosionan en depresión. Ningún ser humano puede sostener para siempre el peso de fingir que todo está bien. Y esta es una de las formas más crueles de pérdida de fuerza emocional, cuando alguien se abandona creyendo que está siendo generoso. La tercera actitud es aún más sigilosa, la autocrítica excesiva. Esa voz interna que dice que todo está mal, que nada de lo que haces es suficiente, que deberías haber intentado más, hablado menos, hecho algo diferente. Muchas personas confunden esto con sentido de responsabilidad, pero no lo es. Es un sistema de castigo interno que se instaló desde la infancia. Nietzsche lo veía como un tipo de moral de rebaño internalizada, donde el individuo se convierte en su propio verdugo. Él escribió, el hombre sufre tan profundamente que se vio obligado a inventar la risa. Eso muestra cuánto dolor habita en quien ya no puede mirarse con amor. La autocrítica paraliza. Mata el coraje de empezar. Convierte cada paso en riesgo de vergüenza. Y cuando el miedo al error supera las ganas de intentarlo, la vida se convierte en repetición vacía. Después tenemos el aplazamiento de la propia voluntad. Esa manía de dejar para después todo lo que involucra el yo verdadero. El proyecto personal, el deseo reprimido, la conversación difícil, el cambio necesario. Todo queda para después. Ahora no es el momento adecuado. Todavía no estoy listo. Necesito esperar un poco más. Nietzsche llamaba a eso cobardía disfrazada de racionalidad. Decía que el ser humano fue hecho para afirmar su existencia, no para esconderse de ella. Cada vez que postergamos algo que es importante para el alma, creamos un abismo interno. Y cuanto más crece ese abismo, más difícil es cruzarlo después. El precio del aplazamiento es alto. Un día, eso que podría haberte salvado ya no es posible, porque el tiempo no espera a nadie. Y por último, el conformismo emocional. La aceptación pasiva de una vida mediocre, de relaciones frías, de trabajos vacíos, de rutinas que adormecen el alma. Nietzsche consideraba eso una forma de muerte en vida. Decía, la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Y eso aplica cuando la esperanza se usa como excusa para no actuar. Va a mejorar, dicen. Pero no va a mejorar, si nada cambia. El conformismo es el anestésico del espíritu. Hace que dejes de quejarte, pero también que dejes de soñar. Hace que aceptes todo, pero ya no ames nada. La persona deja de luchar por sí misma. Y eso, para Nietzsche, era lo opuesto a vivir con potencia. Estas 5 actitudes son como venenos lentos. Son invisibles al principio, tolerables por un tiempo, pero devastadoras a largo plazo. Y lo más peligroso es que el mundo con frecuencia las recompensa. La sociedad elogia al callado, al obediente, al controlado. Pero Nietzsche te invita a cuestionar, ¿será que eso es fuerza o solo miedo camuflado? Si llegaste hasta aquí, tal vez algo dentro de ti ya sepa la respuesta.
Y ahora, es momento de escuchar esa voz que has estado silenciando por demasiado tiempo. Porque todo cambia cuando dejas de mentirte a ti mismo. En la próxima parte, voy a contarte una historia. No como ejemplo, sino como espejo. Una historia que tal vez sea, en partes, la tuya. Cuando la fuerza se pierde y nadie lo nota. Hay historias que no piden permiso para entrar. No se anuncian, no alzan la voz. Solo llegan y exponen aquello que el corazón llevaba años intentando esconder. Historias así no tienen héroes épicos ni giros espectaculares. Tienen cotidianidad. Tienen dolor crudo y sin maquillaje. Y por eso, son las que más nos atraviesan. Teresa era el retrato de la mujer que el mundo admira y al mismo tiempo consume. Cabello recogido con prisa, ojos atentos a todo, manos que cargaban el peso de una casa, de una familia y de promesas hechas desde la juventud. No gritaba, no se quejaba, no exigía. Aprendió temprano que ser buena significaba ser invisible en sus propios dolores e indispensable en los de los demás. Y así fue moldeándose a la expectativa ajena como si no tuviera existencia propia. Todos a su alrededor decían, eres demasiado fuerte. Y ella sonreía. Una sonrisa que dolía en las comisuras, pero que nunca se deshacía. Nadie sabía que Teresa hacía listas todos los días para recordar quién tenía que ser. Esposa equilibrada, madre incansable, profesional impecable, hija presente. Nadie sabía que, al final de cada día, se encerraba en el baño no para bañarse, sino para llorar abrazada a sus piernas, sentada en el suelo frío. Y no era tristeza, era agotamiento de fingir una felicidad que nunca existió. El marido, cómodo en su propia ausencia emocional, creía que todo estaba bien. Los hijos exigían, como lo hacen los hijos, y ella daba. Daba sin parar. Daba el tiempo, la energía, los sueños, el cuerpo. Lo único que no daba era escándalo, porque mujeres como Teresa fueron enseñadas a no incomodar. Su dolor era privado, intocable, y por eso, tan profundo. El detonante vino un martes cualquiera. Nadie murió. Ninguna tragedia. Ninguna escena grandiosa. Solo un plato roto. Un gesto automático. Un momento pequeño, pero simbólico. Dejó que el plato se le resbalara de las manos mientras secaba los trastes. El ruido resonó como si algo dentro de ella también se hubiese quebrado. Se detuvo. Se quedó mirando los pedazos por demasiado tiempo. Los hijos ni lo notaron. El marido estaba en el celular. Y en ese silencio impersonal de la cocina, Teresa por fin entendió. Podría desaparecer ahí mismo, y nadie lo notaría. Esa noche, no lloró. Se sentó en el suelo de la sala oscura, abrazó las rodillas y se quedó ahí, mirando el vacío. Pero era un vacío diferente. No era dolor. Era ausencia de sí. Por primera vez, no sentía ni tristeza, ni rabia, ni angustia. Solo un cansancio seco, del alma. Como si hubiera terminado de cumplir una condena que ni sabía que estaba cumpliendo. Tomó un cuaderno viejo que guardaba en el cajón de la cómoda. Escribió, ya no soporto ser fuerte de esta manera. No era una súplica de auxilio. Era un duelo silencioso. Una despedida de la versión de ella que pasó la vida siendo el sostén emocional de todos. La que aguantaba, soportaba, resolvía. Esa a la que nadie preguntaba si estaba bien, porque siempre parecía estarlo. En los días siguientes, los cambios no fueron escandalosos, pero fueron radicales. Empezó a decir no y a lidiar con la culpa sin huir. Empezó a caminar más despacio, a tomar café sentada, sin celular, a cerrar la puerta del cuarto y escuchar música sola durante media hora. No era egoísmo, era sanación. Por primera vez, Teresa se eligió a sí misma. Y, curiosamente, el mundo no se derrumbó. Los hijos siguieron vivos. El marido se extrañó, pero se calló. Y ella entendió que el mundo solo exigía tanto de ella, porque ella misma nunca puso un límite. Esta historia, tal vez, sea solo una historia. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si, en el fondo, tú también te estás viendo en este espejo? ¿Y si el silencio que normalizaste es el mismo que hoy te aleja de ti? La historia de Teresa es simbólica, pero real. Es lo que sucede cuando el veneno de las 5 actitudes que Nietzsche denunciaría se instala y se convierte en rutina. Es lo que pasa cuando la vida se vuelve un ciclo de dar, ceder, callar y olvidarse de sí. Lo más cruel es que nadie te va a impedir seguir así. Porque al mundo le encanta quien sirve sin preguntar. Le encanta quien sonríe aunque esté herido. Le encanta quien se dobla sin hacer ruido. Pero Nietzsche no quería agradar al mundo. Quería liberar al individuo. Y tal vez eso sea lo que tú necesites ahora.
No respuestas, sino permiso para existir fuera de lo que esperan de ti. Si sentiste algo con esta historia, es porque algo dentro de ti aún está vivo. Y todo lo que está vivo puede renacer. En el próximo paso, vamos a tocar esa herida abierta, no para exponerla, sino para transformarla en fuerza. La herida como puerta de entrada a la verdadera fuerza. Nietzsche no escribía para consolar, escribía para despertar. Sus palabras no funcionan como anestesia, funcionan como sacudida. Y es precisamente por eso que sigue siendo tan actual. Porque en un mundo donde la mayoría busca consuelo, él ofrecía confrontación. Y tal vez la única forma real de reencontrarse con la fuerza emocional sea enfrentar esa confrontación de frente. El dolor no es el problema. El problema es lo que hacemos con él. O peor aún, lo que dejamos de hacer mientras fingimos que no existe. La sociedad nos enseñó que debemos evitar el sufrimiento. Que lo correcto es ser liviano, sonreír siempre, tener gratitud por todo. Pero Nietzsche decía que quien evita el sufrimiento, evita su propia transformación. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió. Pero ese cómo incluye cicatrices, fracasos, enfrentamientos internos, todo eso que nos enseñaron a esconder. No hay fuerza verdadera donde se niega el dolor. Porque negar lo que sentimos es el primer paso para perder el control sobre lo que somos. La herida, según Nietzsche, no es un defecto. Es una apertura. Un espacio donde la máscara cae y aparece la verdad. El dolor revela el límite. Y el límite muestra dónde debe ocurrir el cambio. Uno solo transforma lo que reconoce. Pero la mayoría vive anestesiada, repitiendo frases bonitas, tratando de convencerse de que todo está bien. Y mientras tanto, la vida pasa. La rutina asfixia. El tiempo consume. El alma se marchita. Lo que Nietzsche propone es brutal, pero liberador. Enfrenta la verdad. Sin excusas. Sin adornos. Enfrenta cuánto te has traicionado en nombre de la aceptación de los demás. Enfrenta cuánto has postergado tus deseos más profundos. Enfrenta la vergüenza de no haber dicho lo que necesitabas, de no haberte defendido, de no haberte elegido. Y entonces, a partir de ese reconocimiento crudo, nace algo nuevo, la voluntad de poder. No el poder sobre los demás, sino sobre ti mismo, sobre tu propia historia. La fuerza emocional no es ausencia de dolor, es lo que haces con él. Es el acto de levantarte al día siguiente y decir, aunque esté herido, sigo adelante. Es no aceptar menos de lo que mereces. Es no aceptar vivir en silencio. Es romper el ciclo del autosabotaje con acciones pequeñas, pero firmes. Y eso no va a venir de afuera. Nadie te va a entregar eso en un curso, en un libro o en un vídeo. Eso tiene que venir de ti, de la decisión silenciosa de dejar de fingir que todo está bien. Y aquí va la verdad más dura. Nadie va a venir a rescatarte. El mundo seguirá igual. La gente seguirá exigiendo. Las obligaciones no van a desaparecer. Pero tú puedes cambiar el lugar desde donde actúas. Puedes salir del piloto automático y empezar a actuar desde la conciencia, desde la voluntad, desde lo que realmente importa. Y eso lo cambia todo. Porque cuando cambias por dentro, el mundo exterior comienza a responder de forma diferente. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste la forma de posicionarte frente a él. Nietzsche llamaba a esto transvaloración. Es el momento en que cambias los valores heredados por valores elegidos. El momento en que el debo agradar se convierte en me respeto. El momento en que el tengo que aguantar se convierte en elijo salir. El momento en que el tal vez algún día se convierte en hoy empieza. Ese cambio no ocurre de golpe, pero comienza con una decisión clara, la de dejar de mentirte, la de no aceptar más vivir con la mitad del alma. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya estés listo para ese cambio. Pero ahora viene la parte más importante, transformar esa conciencia en práctica. Elecciones que restauran tu fuerza, el camino de regreso a ti. La transformación que propone Nietzsche no nace de frases hechas ni de fórmulas mágicas. Nace del enfrentamiento con la realidad interna y de la decisión de actuar diferente, aunque el mundo siga igual. Y por eso la fuerza emocional no es un regalo, es una construcción. Y como toda construcción, empieza con decisiones simples, pero decisivas. La vida no cambia en un salto, sino en pasos. Y aquí van 5 que puedes empezar a dar desde ahora. Primero, interrumpe el autosabotaje con pequeños gestos de afirmación personal. Si aprendiste a callar, di algo. Si aprendiste a disculparte por todo, di con firmeza, esto es importante para mí. Si te acostumbraste a vivir en función del otro, agenda un compromiso contigo, un café, una caminata, un momento de pausa.
Parece pequeño, pero es simbólico. Porque cada gesto hacia ti es un recordatorio de que existes y mereces atención. Segundo, desobedece las expectativas que te destruyen. No todo lo que esperan de ti es justo. No toda exigencia es legítima. Aprende a diferenciar lo que viene del amor y lo que viene de la costumbre. Decir no es un acto de amor propio. Ya no necesitas agradar a quien no le importas. Ni tienes que demostrar nada a quien no te ve. Nietzsche decía que el hombre que quiere agradar a todos se sacrifica a sí mismo. Y tú ya te sacrificaste demasiado. Tercero, reconstruye tu identidad a través de la acción, no de la culpa. No eres lo que te dijeron. No eres el error que cometiste. Ni el trauma que te moldeó. Eres lo que eliges hacer ahora con todo eso. Usa tu dolor como materia prima. Escribe sobre él. Transfórmalo en arte, en decisión, en ruptura. Nietzsche veía en el dolor una oportunidad de superación, no de parálisis. No te quedes atrapado en lo que faltó. Comienza con lo que aún tienes a tu alcance. Cuarto, encuentra una rutina que nutra tu alma, no solo tu agenda. Deja de correr todo el tiempo. El alma no sobrevive a la urgencia. Crea pausas. Apaga notificaciones. Reaprende lo que te da placer. Música, lectura, silencio, movimiento. Nietzsche caminaba todos los días por las montañas para pensar mejor. Creía que el cuerpo-movimiento ayuda al alma a reorganizarse. Haz de tu rutina un espacio sagrado, aunque sea por 20 minutos al día. Eso ya es revolución. Y quinto, comprométete contigo como lo harías con alguien a quien amas. Escribe promesas, traza planes, pero cúmplelos. No por presión, sino por dignidad. Porque tú tienes que ser el primero en no abandonarte. La primera persona a la que debes fidelidad eres tú. Y eso exige esfuerzo. Pero exige, sobre todo, presencia. No te abandones más. Estas prácticas no son magia, pero son un comienzo. Y todo nuevo comienzo exige humildad. Exige aceptar que vas a tropezar, que va a doler, que a veces va a parecer más fácil volver a ser quien eras. Pero no regreses, ni por un segundo, porque la vida que quieres no está allá atrás, está adelante, esperando a que por fin te posiciones como alguien que merece vivir con verdad. La fuerza emocional, según Nietzsche, se construye en el roce con el mundo, pero también en el roce contigo mismo. No es cómodo, pero es liberador. Y quien ya sintió ese llamado lo sabe. Ya no se puede seguir viviendo fingiendo que no duele. Llegó la hora de dejar de sobrevivir y empezar, por fin, a vivir con plenitud. Y antes de terminar, mira a tu alrededor. Nada ha cambiado, pero dentro de ti, algo ya empezó a moverse. Si en algún momento de este vídeo algo te apretó el pecho, si alguna palabra te hizo cerrar los ojos y pensar esto es conmigo, entonces tal vez esta sea la hora. La hora de dejar de abandonarte, de dejarte para el final, de vivir en silencio esperando que algún día alguien te vea por completo. Escribe en los comentarios, basta de dejarme para después. Esa frase no es solo una declaración, es un rescate. Eres tú diciéndote en voz alta que ya no aceptas vivir como secundario en tu propia historia. Y si este vídeo te tocó, si despertó en ti un cansancio antiguo o un deseo nuevo, si te dio valor para comenzar de nuevo, únete a nosotros. Da clic en suscribirte, activa la campanita. Aquí no vendemos respuestas fáciles, caminamos juntos, con verdad, con dolor, con potencia. Porque nadie merece vivir en pedazos. Y tú, más que nadie, sabes que todavía estás a tiempo de reconstruirte entero. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.